porque no todos los médicos, o no todos los educadores, no todos los terapeutas están en, digamos, una vieja energía, sino que están ya entrando en un tema de conciencia y lo están aplicando a su Y de ahí es donde profesión. uno se toma, con esperanza, porque de lo contrario no haríamos nada. Sí. Diríamos, esto es inmutable, es un muro. Pero claro, tú vas conociendo personas que van mostrando otra disposición y uno se siente animado, ¿no? Sí. Animado a hacer las cosas. Me encantó escucharte en la comida de relatores y después en tu exposición. Me encantó. Esta mujer, esta persona, tenemos que hablar con ella, tenemos que... Esta persona relaciona mucho más personal, mucho más directa, porque hay muchísimo que compartir y muchísimo que... Tiene muchísimo que dar, si me lo permites, con mucho amor, con todo el amor que das y con toda tu experiencia, ¿no? Eso es lo que pretendemos, dar, entregar lo que... Mis maestros han sido los niños, creo que lo dije en ese momento, ¿no? De ellos he aprendido todo lo que sé, y la idea ahora es poder transmitirlo, porque ellos son muy sabios. Son muy sabios. Sí, cuando algún amigo tiene un hijo, llega un hijo a su vida, ten en cuenta que no viene un hijo a que tú le enseñes. Viene un maestro a enseñarte a ti. Así es. Y entonces tú lo tienes que recibir como si viniera un gran maestro a tu casa. Exactamente. No como viene alguien que tienes que decirte muchas cosas. Pero bueno, después yo soy el primero que no aplauso y consigo. Pero en general los adultos hablamos como diciendo, tenemos que enseñarle, tenemos que formarlo. Es mi obligación. Es mi obligación y no los dejamos hablar. Sí, estamos todavía con una estructura. Amanda, me apetece compartir contigo desde tu sentir. ¿Quién es Amanda Céspedes? ¿Quién eres? ¿Quién soy? A ver, ¿Quién eres? En primer lugar, soy la mitad de una unidad, porque soy yo y mi hermana gemela. Nosotros somos las primeras hijas de un matrimonio muy joven que comenzó la vida matrimonial con muchas dificultades, ¿no? Porque mi padre comenzó, se enamoró de una chica muy joven, de 16 años, y tuvo el rechazo de la familia. ¿Cuánto tenía él? Él tenía 29 y la chica tenía 15, 16. Y entonces él huyó de la ciudad donde vivía, porque tenía el rechazo de su madre viuda de que se casara con esta chica, y huyó a un lugar muy escondido en el norte de Chile, que son las salitreras. Allí se extraía el salitre y vivía la gente en condiciones muy precarias, trabajando para consorcios extranjeros, extrayendo salitre. Y esto fue un auge en Chile hasta que llega el salitre sintético, sintetizado en Alemania, y significó la caída abrupta de esta ganancia. Bueno, mi padre se fue a trabajar en una salitrera y ahí nacimos nosotros como primeras hijas, mi hermana y yo. Pero estaba en condiciones muy precarias y la abuela, finalmente mi abuela lo perdonó, pero con la condición de que dejara a las hijas con ella y con sus hijas, tenía varias hijas, para que de alguna manera nosotros no sufriéramos los embates de esta precariedad, de esta pobreza en que estaba viviendo. Y nos quedamos con la abuela y con las tías y nunca más volvimos a ver a nuestros padres. Nuestros padres se quedaron en la salitrera, siguieron teniendo hijos y nosotros nos quedamos en la casa de la abuela, que tenía un mejor pasar con estas tías. Luego murió la abuela, hubo una situación familiar compleja y las tías entonces emigran a Santiago. Todas ellas solteras y 2 de ellas maestras de escuela. Y allí entonces empiezo yo a recibir esta impronta muy potente del amor a los niños, del amor a la educación y de la certeza de que lo único que podía cambiar el mundo, decían ellas, era la educación. Y había que trabajar con los niños más desposeídos. ¿Ellas eran profesoras? Ellas eran profesoras, maestras de escuela. Una de ellas trabajó toda su vida, antes de venirse a Santiago, trabajó en una caleta de pescadores muy pobre, que está al norte de Chile. Voy a pagar esto, ¿ya? ¿Puede ser? ¿Sí? Claro. Sí, ya. Estás en tu casa. Gracias. Voy a pagar esto. En casa de Fernando. Voy a pagar esto. Eso de sacarse los lentes tiene un pequeño defecto. Ahí lo agarramos. Y crecimos y vinimos a conocer a nuestros padres cuando teníamos 17 años. Ellos regresaron y nos reencontraron. Pero la vida de mi hermana y mía fue con las tías, ¿no? Y la impronta de las tías. Ellas se habían formado
como maestras de escuela en un sistema pedagógico en Chile que comenzó a fines del siglo XIX y que trajo muchos maestros europeos, especialmente alemanes y austríacos. Y esa fue la pedagogía inicial en Chile. Los primeros docentes de escuela en Chile se formaron con la impronta europea, especialmente alemana y austríaca. Entonces ellas tenían esta formación que hoy día es lo que se llama la formación Waldorf, ¿no? Es la escuela Waldorf. Antroposofía. ¿No? Tenían una mirada muy amplia sobre la educación, sí, muy sistémica, muy de valorar al niño, valorar a la familia. Todas tocaban instrumentos, todas hablaban más de un idioma y tenían una cantidad de conocimientos, de manualidades, en fin. Y eso me fue improntando, ¿no? Yo no me daba cuenta, indudablemente. Bueno, después entré a estudiar medicina. Yo quería ser maestra de escuela y por ahí influyó un pariente y me dijo que lo que se dice en muchos lugares, ¿no? El maestro de escuela es un muerto de hambre y por lo tanto tú tienes más talento. No se considera la mayoría de países esa labor para remunerarla. Sin embargo, sabes que en países de Europa, en el norte de Europa, están muy valorados y muy retribuidos. Finlandia, por ejemplo, sí, está muy elevada porque además los maestros lo atienden y lo reconocen, pero estoy de acuerdo contigo que no se reconoce. Yo no entendía eso, porque al revés, yo había visto a mis tías extraordinariamente valoradas. Las familias de los niños que ellas atendían eran familias humildes, pero muy agradecidas, sí, y las tomaban en cuenta para todo, les preguntaban hasta si convenía comprar una casa, si comprar un terreno, sí, ellas opinaban sobre todo. Y bueno, yo hice caso, dije, yo quiero ser maestra, pero no me van a permitir, y estudié medicina. Y estudié medicina en la Universidad de Chile, que es la universidad más prestigiada acá en Chile, pero desde los primeros años supe qué es lo que yo quería. Y lo que yo quería era trabajar en prevención. Bueno, cuando uno entra a estudiar medicina el primer año le muestran el ámbito de la prevención y le dicen esto es prevención primaria, evitar que surjan los problemas, esto es prevención secundaria, actuar para que los problemas tengan menos impacto, y esto es prevención terciaria, actuar cuando los problemas ya están instalados. Y nos daban un ejemplo, ¿sí? Trabajar con drogadictos sería prevención terciaria, ¿no? Prevención secundaria sería trabajar con chicos que están empezando en el ámbito de las drogas. Y prevención primaria sería trabajar para que no caigan en las drogas. Y yo elegí prevención primaria. Entonces dije, yo quiero prevenir que haya problemas. Pero ¿cómo lo hago? ¿Desde dónde? Y sentí intuitivamente que necesitaba un modelo. Y ese modelo era el modelo del cerebro en desarrollo. Que no había nada, estoy hablando de 1970. No había nada, pero yo intuía que algo por ahí se podía abrir. Y a eso me dediqué. Entonces hice una formación en neurobiología, en neurociencias, en investigación, con gatos, con ratas. Esa es la típica investigación de laboratorio. Después me fui a Italia. En Italia hice una especialización en neuropsicología infantil y ahí ya supe para dónde iba. Volví a Chile, comencé a trabajar con trastornos del espectro autista. Me di cuenta que no era un área para mí, porque era un área muy multidisciplinaria. Se necesitaba saber mucho de genética, de inmunología, en fin, y de formar equipo. Y por lo tanto decidí entonces hacer lo que ya yo tenía en la sangre, como digo yo, circulando, la educación, y me dediqué a educación. Y llevo trabajando en educación desde el año 1990. ¿Ya son cuántos años? Ya pierdo la cuenta. 29. Para 30 años. Y en eso he estado. Y he ido lentamente dando pasos desde lo más teórico a lo más práctico, al aula. Y ya llevo 10 años trabajando concretamente en aula. Trabajando 6 años en un colegio, me incorporé como docente a este colegio donde teníamos chicos de todos los cursos. Y yo les hacía un taller que se llamaba Yo soy mi propio Greenpeace, ¿no? Y esto fue el 95, en que yo les enseñaba autocuidados, cómo ellos tenían que comenzar desde los 12 años o antes a cuidarse a sí mismos. El sueño, la alimentación, la actividad física, el tiempo libre, la prevención en el consumo de drogas, de alcohol.
Y ese fue mi taller durante 6 años. Y ahí aprendí una barbaridad. Qué manera de aprender de chicos. Sobre todo chicos mayores, digamos, púberes, adolescentes, muy, muy complejos ellos. Y luego ya me dediqué a lo mío, que era unir el conocimiento neurobiológico con la educación. Y en eso estoy así concretamente desde ya hará 20 años más o menos. Ese es mi trabajo. Paralelamente, mi hermana gemela, ella estudió terapia ocupacional, que se llama acá en Chile, ¿no? Y se dedicó a un ámbito muy, muy lindo también y que me complementa mucho, que es el ámbito de las terapias de energía. Y ella trabaja concretamente en terapia floral, pero sabe muchísimo y se ha especializado en medicina natural mapuche. Ese es el área que más desarrolla. Y nos complementamos mucho. ¿Tú de niña tenías que haber sido buena? Era traviesa, pero buena, sí. Pero conformista con el sistema. Lo que pasa es que, claro, si estás influida por la educación Waldorf, ahí da mucha libertad. La verdad es que era muy transgresora e inconformista. No me gustaba. Y quizás la muestra más clara de mi inconformismo es que entré a estudiar medicina, bueno, me recibí y llegué a trabajar en un hospital, que es como lo clásico, ¿no? Que el médico se recibe y entra a trabajar en un hospital, en un servicio de psiquiatría infantil. Y comencé a observar cómo se trabajaba ahí y me di cuenta que era el modelo que yo más rechazaba, que era el modelo clásico médico, ¿no? El niño llega, le haces un diagnóstico de una patología, aunque no la tenga, lo fuerzas a tener una patología, decides un tratamiento, le das una receta, un fármaco y lo controlas en 6 meses más. Entonces yo hice un proyecto para ir a trabajar a las escuelas. Yo quería formar un equipo multidisciplinario e ir a trabajar a las escuelas, porque me daba cuenta que los niños que llegaban a psiquiatría infantil eran niños que venían, muchos de ellos con problemas emocionales derivados del fracaso escolar. Entonces yo dije, no los podemos recibir acá, tenemos que ir a donde está originándose el problema. Y presenté este proyecto al director del hospital, que el director se rió en mi cara y me dijo: usted quiere salir del hospital e ir con un grupo de mujeres y me va a contar el cuento que usted quiere ir a trabajar a las escuelas. Me dijo, usted va a ir a hacer vitrineo, a ver tiendas, a ver ropa. ¿Cómo se le ocurre que la voy a dejar salir? Usted trabaja aquí, donde mis ojos la vean. Presenté mi renuncia. Duré 9 meses en el hospital y presenté la renuncia y nunca más volví a... Tenía muy claro lo que querías hacer. Tenía muy claro lo que quería hacer y creo que sin saberlo yo intuía que era lo que venía y que hoy día está ya instalado en Chile, ¿no? Que es estos sistemas que se llaman PIE, programas de integración escolar, ¿no? Que más o menos funcionan y que se instalan multidisciplinariamente en las escuelas para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Sí. Trabajo neurociencia y educación. La neurociencia es la base de todo. ¿Tu especialidad es psiquiatría? Yo soy psiquiatra infantil, me especialicé en la Universidad de Chile en psiquiatría infantil y después cuando me fui a Italia hice un posgrado doble, psiquiatría infantil y neuropsicología. Pero no me gusta la clínica, no me gusta la patología. O sea, desde el primer año de medicina yo dije, a mí me gusta prevención primaria. Y me doy cuenta de que la prevención secundaria me incomoda. Entonces me incomoda el uso de fármacos, me incomoda el diagnóstico, me siento forzada a hacerlo, pero no es algo que me agrade. La prevención sería lo ideal en todo caso, ¿no? Es lo más lindo, cuando tú entregas todo tu esfuerzo, tu energía, tu vocación, tu pasión para prevenir que haya problemas. Eso es clave. En tu experiencia, el tema... Aquí hay personas que tenemos hijos adolescentes con la movida que tienen los adolescentes, da igual en España o en Chile, vamos a ver el primer mundo, digamos, por atender a las necesidades primarias, sí. ¿Vale? En eso no vamos a entrar, no estamos en ese mundo, que ahí hay mucho. En tema adolescente, y hay, otras amigas que tienen niños en edad pequeña. Pequeños. Sí, y cuando esa etapa de prevención, primero, en tu experiencia, llegar a la adolescencia, ¿en qué afecta la relación que tienen entre sí los padres para que ese niño, o no afecta, tenga una forma de comportamiento sí. u otra? Es decir, ¿hasta qué punto son los padres responsables con nuestro comportamiento?
con nuestro ejemplo para que un niño salga, digamos, rebelde y vaya contra el sistema, o sea, un niño... A mí me encanta el niño rebelde, yo he sido también el más rebelde y conformista del mundo, ¿no? Pero yo siento que una pareja tremendamente amorosa, o un padre, una madre amoroso, que los niños vean ese amor en la pareja, eso tiene que influir muy importante en el desarrollo, sobre todo en la adolescencia. No sé si es la época más delicada de toda persona, ¿no? Ahí la etapa inicial también, o sea, lo que un niño en los primeros años de su vida viva, de ese amor también es muy importante, ¿no? Pero bueno, por personalizar con niños adolescentes que tenemos, los que estamos escuchando ahora mismo A ver, yo diría, si los padres hiciésemos las cosas bien, y hacer las cosas bien es hacerlas primero con el corazón y luego con la cabeza, el 95% de los chicos cuando llega a la adolescencia no debería tener ningún problema. Debería ser una adolescencia intensa, sin duda alguna, pero no con crisis y no con a veces quiebres tan profundos que incluso pueden llegar a costarle la vida al adolescente, ¿verdad? Sí. Lo importante es que hayan hecho bien su tarea los primeros 10 años, los padres. Acá en Chile, solo 2 de cada 10 hacen bien su tarea. Y lo que viene a continuación es que los padres entiendan que una vez que el niño cumple 10 años, comienza una larga década muy turbulenta. Y esa turbulencia está dada por la biología. Desde los 10 hasta los 20, el cerebro no está en ningún momento en descanso. El cerebro está constantemente transformándose. Y la transformación del cerebro humano se hace a expensa de 4 grandes fenómenos. Uno es la pérdida de neuronas. Nosotros nacemos con una población neuronal en todo el encéfalo, vale decir cerebro y cerebelo, de aproximadamente 3 billones de neuronas, especialmente el cerebelo. Pero estas neuronas se van a ir perdiendo a medida que vamos creciendo, de tal manera que al llegar a los 20, 25 años, hemos perdido 2/3 de esas neuronas. Luego, el segundo proceso es que muchas redes neuronales se desprenden, se cortan. Es lo que se llama poda neuronal. ¿Para qué? Para dejar paso al tercer proceso, que es el proceso de la mielinización. Las largas fibras de las neuronas, que se llaman axones, se recubren de una membrana constituida especialmente por grasas, que es muy gruesa y que favorece que la transmisión de la información de una neurona a otra se optimice 1000 veces. Vale decir, si antes transmitíamos la información, por ejemplo, a los 7, 8 años, por decir a una velocidad de 10, después en la adolescencia lo vamos a hacer a una velocidad de 10.000. O sea, es lo que se denomina eficiencia cognitiva, ¿no? Y eficiencia emocional también, el autocontrol. Bueno, ahí tenemos entonces el tercer proceso. Y el cuarto proceso es que las redes que quedan se reorganizan y se vuelven a conectar, pero bajo el principio de la eficiencia. Estos 4 fenómenos están están muy intensos durante la edad que va de los 10 a los 20, a 25 años incluso. Por lo tanto, los padres deben tener claro de que cuando el niño cumple 10 años, entra en esta fase de turbulencia. Los alemanes dicen Sturm und Drang, ¿no? La tormenta y conflicto. Y es verdad, ¿no? Y ya uno lo ve de los 10 años y medio, 11 años, y para qué decir cuando se acercan a los 16, 17. Entonces, cuando los padres entienden esta turbulencia, ellos sintonizan con esta turbulencia y debieran crear espacios hospitalarios, espacios acogedores para poder contener la turbulencia, especialmente emocional, entre sus hijos, ¿ya? Y si además han hecho bien las cosas los primeros 10 años de la vida, no se produce aquello que un psicólogo dijo que era normal en la adolescencia y que yo digo es completamente innecesario, que es lo que llamó la brecha generacional, ¿no? Que cuando el chico llega a la adolescencia, la chica llega a la adolescencia, se va a producir una brecha, un precipicio que va a alejar a los padres y va a impedir la comunicación. No es así. Si uno tiene y ha practicado el arte de la buena comunicación con los hijos, cuando antes de los 10 años, esa buena comunicación se va a mantener. ¿Por qué? Porque el adolescente va a escuchar al adulto. Pero ¿a qué adulto escucha? Al adulto que se ha legitimizado, que se ha legitimado frente a él o a ella. Los adolescentes solo escuchan a los adultos legítimos para ellos. ¿Y qué significa legitimidad?
que han demostrado ser consistentes, coherentes, justos, ecuánimes, y que practican el arte de la comunicación real, de la comunicación efectiva, ¿no? ¿A eso te refieres cuando has dicho 2 veces, primero hasta los 10 años y después, que los padres hayan hecho bien las cosas, a una buena comunicación, pero no solo verbal, sino en su ejemplo? Esencialmente es la comunicación no verbal, la capacidad que tienen de acoger, de validar todo lo que ocurre. O sea, puede ocurrir un conflicto enorme con un niño, pero los padres estamos allí para validar ese conflicto y ayudarle a entender por qué ocurrió, ¿no? En cambio, en Chile, las familias lo que hacen habitualmente es castigar, ¿no? Y pretenden que a través del castigo aprendan. Y yo digo, el peor castigo es el castigo a la chilena, en que no escuchan. El chico, por ejemplo, llega 1 hora tarde, la mamá lo está esperando tras la puerta y le dice: ándate a tu habitación, pásame tu celular, tienes prohibido salir, pásame la llave de la casa. Pero no hay un ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué ocurrió? ¿No? Y contener, escuchar y validar. Ya, está bien, esto te pasó, pero tratemos que la próxima vez llegues a la hora porque me preocupas, te quiero tanto, me da miedo que te pase algo, ¿no? Eso que es tan fácil, pero eso de acá. Los padres habitualmente hablan de acá y le hablan acá también, le hablan al niño acá. Entonces, utilizan juicios de valor. Eres un irresponsable, ¿hasta cuándo me vas a defraudar? No sé qué he hecho para tener un hijo así, en fin. Y podríamos escribir un libro, ¿no? Sí. Juicios de valor que consideramos que son educativos. Sí. Yo escribí hace poco una historia en las Islas Salomón. Destruyen un árbol muy grande que se ha hecho imposible de talar, reuniéndose de madrugada los hombres alrededor del árbol e insultándolos. Le gritan, los insultan, a los 30 días se ha puesto secado y se cae. Y yo la reflexión que hacía es: ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando los insultamos? Le decimos palabras que son, que estamos, no solo un árbol, porque un árbol en 30 días, pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? Y ya en nuestras relaciones en general, cuando hablamos con palabras inapropiadas, cuando gritamos, cuando no escuchamos. La palabra, ¿no?, tiene el poder de un proyectil cuando va dirigida al alma de un niño. Realmente lo hiere, lo destroza muchas veces. En los lugares, en las poblaciones, sectores más vulnerables, donde hay tanto dolor, ¿no?, tanta precariedad, tanta violencia, tanta patología, muchos chicos, cuando tienen un conflicto, buscan algo afilado y se hacen cortes en los brazos, ¿no?, lo que llaman la autolesión. Y acá en Chile, muchos adultos dicen es su manera de llamar la atención. Y no es así, no es así. Es tal el dolor que tienen adentro y es tan largo ese dolor, lo acumulan desde hace tanto tiempo atrás. Incluso es un dolor que se ha producido antes de nacer, que la única manera de liberar esta tensión es precisamente a través de cambiar el dolor psíquico por el dolor físico. Entonces, al hacerse el corte, sangrar y sentir mucho dolor, se traslada la tensión desde el dolor emocional al dolor físico, y con eso liberan tensión. Y con eso pueden seguir viviendo, ¿no? De lo contrario, a lo mejor se quitarían la vida. Y se la quitan. Y se la quitan. En Madrid, y se la quitan muchísimo. Y un chico con 15 años que venía a casa, pues inteligente, súper dotado, homosexual y friki de estos que no admite, pues estaba, bueno, no parecía nada hasta que se despidió de las amigas y se tiró por un puente. Estuvo 2 meses en coma y llegan a situaciones muy potentes. Y el que no llega a ese extremo, perdona, Yolanda, el que cambia su dolor psíquico, emocional, interior por un dolor físico, ese dolor físico termina, pero el emocional sigue. Sí, y por lo tanto va a volver a buscar una forma de liberar tensión. ¿Qué se puede hacer? Así. ¿Qué podemos hacer los padres con situaciones que vemos? Yo soy de la opinión de que, quizás porque no he trabajado, hablo por mí, ese periodo inicial, ¿no? Y no ha sido todo lo consciente que tenía que haber sido, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para, digamos, no arreglar la situación? Porque ya no se ha hecho esa etapa preventiva que tú dices que hay que hacer, que es lo ideal, pero ya no la hemos hecho, ¿no? Así es. ¿Qué podemos hacer? Reparar.
¿no? El concepto de reparación, que es un concepto que usan mucho quienes trabajan en el área de las terapias de energía, es muy importante, tenemos que reparar. Y allí entra, pero así cae de pie, la neurociencia. A mí me preocupa de repente que acá en Chile, por lo menos, el concepto de neurociencia se ha manoseado mucho. Todo el mundo hace neurociencia, todo el mundo habla de neurociencia, pero la verdad es que son pocos los que de verdad saben de neurociencia. Y cuando tú sabes de neurociencias, comprendes que la reparación es algo que se puede hacer, que es gratuito, que es difícil, pero que logra resultados maravillosos. ¿Qué nos enseña las neurociencias? Primero, la enorme cantidad de áreas cerebrales constituidas por neuronas. Esas neuronas no se regeneran. No son como la cola de la lagartija, que la cortas, ¿verdad?, y vuelve a aparecer otra. Si pierdes neuronas, esas neuronas no se van a reponer. Es lo que le pasó a Christopher Reeves, ¿no? Cuando cae del caballo, se fractura el cráneo, la médula, se rompe la médula y no vuelve a caminar. Y él decía, tiene que haber algún modo de regenerar neuronas. Y la respuesta de los neurólogos era, no la hay. Es cierto, no la hay en la corteza motora, en la corteza sensitiva, en fin, pero sí la hay en las áreas que regulan las emociones. Y muy especialmente en un área que está asociada a las memorias y que está fuertemente ligada a lo emocional, que es el hipocampo. En el hipocampo se están formando nuevas neuronas toda la vida. En este momento estamos formando neuronas. Y esas neuronas, para poder ser activas, para poder realizar su función, tienen que conectarse. Entonces, la biología provee las neuronas, pero es el ambiente el que tiene que proveer las conexiones. O sea, ¿cómo se forman las neuronas? A través de la actividad física. Mientras más actividad física sistemática tengamos a lo largo de todo el ciclo vital, vamos a estar formando más activamente neuronas en el hipocampo. Pero ahora tenemos que conectarlas. Actividad física, perdona para aclararle. Sí. ¿Es deporte? ¿Es actividad de estudio? Actividad física muscular, musculoesquelética. Eso significa tanto el deporte como caminar, correr, andar en bicicleta, ir al mercado caminando y no tomar el auto, en fin, en ese sentido. Pero debe ser sistemática, ¿ya? Pero hay otro recurso para ahora que tiene que aparecer, que es cómo unimos las neuronas, cómo hacemos redes que sean redes sólidas, que sean redes versátiles y que ojalá sean redes indelebles, es decir, que nunca más se vayan a cortar. Y ahí el secreto está en lo que se denomina saber entrar por la puerta correcta, ¿no? Y para ingresar al mundo emocional, la peor puerta, la puerta más errónea que podemos usar, y es la que usa la mayor parte de los adultos, es por acá. Cuando tú le hablas, ¿no? Es el colmo. ¿Cómo has hecho esto? ¿Me defraudas? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no aprendes? ¿Qué voy a hacer contigo? Te voy a pedir ahora a un psicólogo para que te muestre cómo ser una persona correcta. Todo este discurso está aquí, está funcionando, está llegando acá. Pero resulta que acá no necesariamente va a llegar a la subcorteza, que es donde están las áreas de integración emocional, ¿no? El sistema límbico, que se llama. No necesariamente llega. Al revés, se bloquea. Porque mientras yo más le hablo a un niño en este tono, ese niño se pone más ansioso, experimenta más enojo, más frustración, no me entienden, no me escuchan, y se produce entonces el bloqueo. Por lo tanto, yo digo, hay que entrar por la puerta correcta. ¿Y cuál es la puerta correcta? Esta, ¿no? Que es una puerta que conocemos desde tiempos inmemoriales. Pero ¿cómo se abre esta puerta? Primero sabiendo qué hay acá. Y acá adentro, en el miocardio, en el corazón, que es un músculo que bombea sangre, ¿no? Constantemente, entre la aurícula y el ventrículo derecho hay un conjunto de neuronas, son alrededor de 45.000 neuronas, que van a enviar todas sus aferencias, todas sus conexiones al sistema límbico. Y estas neuronas, cuando tú activas este cerebro de acá, estas neuronas llegan al sistema límbico y lo serenan, le provocan sosiego, le provocan paz, ¿no? Provocan apertura, mucha apertura. Y en ese momento en que el sistema límbico está sosegado, entonces se dispone a escuchar a la corteza cerebral. Pero
para poder escuchar la corteza cerebral, lo que tenemos que enseñarles a los padres es no juicios de valor, no a los juicios de valor, solo comprender, validar, legitimar. Lo que no significa ser permisivo, porque muchos padres me dicen, pero es que lo que usted me está pidiendo es que yo no lo castigue, no le haga ver el error que cometió. No, podemos hacer ver el error, pero desde esa palabra, que es una de las palabras más hermosas de nuestro léxico, que es desde el amor compasivo. Y el amor compasivo es comprender, ponerse en el lugar. Por ejemplo, tú te pones en el lugar de un adolescente y te das cuenta de su turbulencia, de su enojo, de su frustración, de su confusión. Y desde ese enojo, de esa confusión, lo logras entender. Pero si tú te mantienes distante y no logras entender lo que está ocurriendo, eso no va a cambiar, ¿no? Se nos olvida cuando fuimos adolescentes. Se nos olvida. Entonces la pregunta es, y le volvemos a interpelar a las neurociencias, ¿pero por qué acá? Porque este cerebro manda mucha información de muchos tipos, química. ¿Y cuál es la principal? La oxitocina. Libera oxitocina este cerebro. Y la oxitocina es una hormona maravillosa porque produce sosiego, produce paz, produce una sensación de confianza, de sentirte confortado. Es lo que le pasa al bebé cuando nace, cuando está asustadísimo y la mamá lo toma en brazos, lo acerca aquí a su corazón y el bebé se tranquiliza. Envía potentes ondas energéticas, vibración electromagnética, y esa vibración electromagnética también lleva información. Es decir, es un cerebro pequeñísimo pero muy complejo. Pero para poder activarlo, para que una vez activado acá, llegue acá, tienes que saber abrir la puerta. Y es lo que les cuesta más a los padres, ¿no? Bueno, si quieren yo les cuento un ejemplo muy hermoso de lo que favor, claro. Se trata de una familia que estaba almorzando. Eran 3 hermanas ya universitarias y un chico de 16, un varón. Algo difícil el chico, algo intenso. Y el papá está muy enfermo, está con una enfermedad grave, toma muchos medicamentos, tiene mucho temblor de manos, le cuesta mucho hablar, farfulla en vez de hablar, y estaba tratando de explicar algo y mientras explicaba tenía la taza del café y salpicaba. Y el chico lo miraba furioso. Entonces dice, pero papá, habla de una vez. Y la mamá le pone la mano al chico y le dice, hijo, entiéndelo, el papá está enfermo. Bueno, si está enfermo, que se muera de una vez. Que se muera de una vez. Y todos quedan en silencio, entonces, congelados. El padre se retira a la silla y se va al dormitorio. Entonces la mamá le dice, hijo, anda a pedirle perdón al papá, porque le has dicho algo muy triste, lo has herido mucho. Y el chico dice, no voy a pedir perdón. Me va a castigar, estamos en un fin de semana, yo tengo una fiesta, no voy a ir. No le voy a pedir perdón. Y la mamá lo toma en la mano y le dice, yo te acompaño. Pero en ese tono, ¿no? Cuando tú usas ese tono tiene una importancia enorme porque estás entrando por acá. El tono que usa la mayoría de los adultos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haberle dicho esto a tu padre? ¿Cómo puede ser tan insolente, verdad? Entra por acá. O sea, la mamá lo acompaña suavemente. Abre la puerta, el papá está sentado en el borde de la cama, la mamá se queda junto a la puerta y le dice, anda y pídele perdón. Y el chico se acerca vacilante y el papá le dice, ven, acércate, dame un abrazo. Primero un abrazo largo. Y el chico, todavía rígido, no entendía. Y luego le dice, hijo, yo también tuve 16 años. Y cuando uno tiene 16 años, todo se traduce a rabia. La pena, la frustración, las ilusiones, la desesperanza, las desilusiones, el miedo, todo se traduce en rabia. Y por lo tanto, tú tienes tanto miedo de que yo me muera, que tú me has agredido de esta manera porque tu pena y tu miedo lo has transformado en rabia. Por lo tanto, yo no estoy enojado contigo, te entiendo, pero sí quiero decirte que tú has provocado un incidente en la mesa, ¿no? Y te tienes que hacer responsable de este incidente. Tienes que hablar con tu mamá, tienes que hablar con tus hermanas. Y hasta ahí. Entonces, yo a veces he contado esto, ¿y cuál es la reacción de los padres? No, eso es debilidad. No. O sea, ese hijo es capaz de decir después cualquier cosa, le va a golpear al padre. ¿Cómo ese padre no puso los límites claramente? Autoridad. Y la respuesta mía los deja a veces
más complicados todavía. Pero yo les digo, porque no existe la autoridad. No existe la autoridad como tal. Nadie es autoridad. Lo que existe son instantes de autoridad. Tú como padre, tú como mamá, ustedes viven instantes de autoridad. Y en esos momentos tienen que tener una lucidez absoluta. En esos momentos de autoridad. El resto del tiempo lo que existe es el respeto. Pero no la autoridad. Porque muchas veces la autoridad falta de respeto, ¿no? Genera muchas veces faltas de respeto también. Entonces, lo que debe ser constante, invariable, es la relación armoniosa y respetuosa en un sistema familiar. Padres, hijos y todos los que están allí, el respeto. Y los niños aprenden a vivir en ambientes de respeto. Y eso lo pudiésemos hacer más alto que la autoridad, ¿no? Es un nivel más alto. Pero hay momentos en que tienes que vivir la autoridad, ¿no? Y en esos momentos tú eres autoridad, no siempre. Y esa autoridad en ese momento tiene que ser una autoridad acompañada de compasión. ¿Y qué es compasión? La compasión es el respeto irrestricto por la dignidad del otro. Eso es compasión. El amor compasivo es cuando tú frente al otro lo ves como alguien tan digno de respeto, que lo tratas con una consideración, con una gentileza absoluta. Eso es respeto. Qué bonito y qué difícil de llevar a la práctica. Es muy difícil. La teoría perfecta es divina. Así es. El camino de la mente al corazón, no solo en relaciones con tus hijos adolescentes, sino en general en tus relaciones con todo, porque en los momentos más fuertes, más potentes para la mente, es donde hay que tener esa conciencia. Entonces ese camino que dices tú, que has dado algunas pistas, me gustaría que profundizara un poquito. ¿Cómo pasamos de la mente al corazón? Sí. Y ahí entra esto que yo valoro tanto en Edgardo, ¿no? Que es mostrar que esto no es un movimiento casual, ¿no? Sino que esto es una señal de los tiempos. Esto es una señal de que estamos en un momento de inflexión, que la sociedad completa está en un momento de inflexión y que tiene una opción que tienes que vivirla con libre albedrío. Hay que elegir, pero elegir informadamente. Seguimos un rumbo que probablemente nos va a llevar a la destrucción, ¿no?, de la humanidad y del planeta, o vamos a otro camino que va a ser un camino de conciencia, un camino de lucidez. Yo digo siempre, les digo a los padres, usen siempre la etimología. Cuando yo digo la palabra lucidez, lo primero que ustedes tienen que hacer es decir, ¿de qué está hablando cuando habla de lucidez? Y ahí está hablando de luz. Es decir, este es un camino de luz, un camino de lucidez. Y para ello hay que atreverse a hacer un cambio radical. Cualquier progreso que queramos tener como humanidad requiere un cambio radical. Y el 99% de los cambios que hacemos en nuestras vidas son cambios cosméticos, ¿no? Son cambios de superficie. En el fondo no cambiamos nada, ¿no? Pero si yo decido hacer un cambio radical, ese cambio radical tiene que tener un sentido y un propósito, ¿no? El propósito es echar al olvido, ojalá, tantos siglos de tanto dolor, ¿no? Si pensamos solo el siglo XX, 2 guerras mundiales, se exterminó al 4% de la población mundial solamente con guerras, sin contar las guerrillas y todo el resto que ha habido en el planeta. Entonces, si miramos hacia atrás, hay mucho dolor. Por lo tanto, queremos hacer un cambio, pero ese cambio tiene que ser radical. ¿Y cómo va a ser radical? Tiene que ser un cambio de conciencia. Por eso yo creo tanto me gusta este movimiento de Edgardo, porque Edgardo ha sido también criticado, lo han llamado que movimiento esotérico, en fin, genera resistencia, pero es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuando tú me preguntas, ¿es posible? Yo digo, sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Cómo se hace? Aquí se abre el camino de la espiritualidad. Cuando yo tengo la certeza de que mi vida es sagrada, de que estoy viviendo en un lugar sagrado, de que todas las vidas que me rodean son sagradas, porque han sido creación divina, ¿no? Y porque hay una fuerza superior que es inteligente y que es la responsable de todo lo bueno que hay, que es infinitamente grande, todo lo bueno que hay. Entonces yo ahí ya puedo decir, estoy dispuesto al cambio, ¿no? Y eso es, que le podemos dar un nombre, eso es espiritualidad.
Nosotros el nombre que le damos a la fundación es Espató. Espató no existe la palabra, ya sí existe. No existe en el diccionario, digamos, de la lengua, pero existe en el hablar. Significa gracias por asumir tu poder, el poder que tenemos al descubrir quién eres realmente, y ese poder lo pone en beneficio de todos, porque conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y decimos que ese cambio pasa por ti, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Según Gandhi. Y ese cambio es conciencial. Los espatones llamamos activistas concienciales, espatoenses, activistas concienciales, pero sin pretender cambiar a nadie. Ese cambio es tu cambio. La medida que tú cambias tu nivel de conciencia, que tú empiezas a darte cuenta de cómo actúas y cómo quieres actuar en un futuro, cómo quieres, eso te decía, el camino de la mente al corazón, cómo quieres dejar la mente para lo que realmente es, pero no para que decida tu vida, sino tu vida la decide desde el corazón, ¿no? Pero es un camino que la teoría me la sé, pero después la práctica nos cuesta. Es muy difícil. Temas prácticos, muy prácticos, hago algunos, pero me gustaría, si eres tan amable, que insistiera. ¿Cómo podemos darnos cuenta en situaciones donde cuando tu hija sale y quedan llamarte y quedan volver a las 2 y la llama y está desconectada al teléfono y llamas a la amiga, tampoco tiene conectado, y son las 3, son las 4, son las 5 y no aparece, total que al final aparece, pasa de ti, porque no porque sea mala y nada, ni porque quiera hacerte daño, porque está tan a gusto con sus amigos que se olvida de llamarte y tal, pero tú no, tú estás sufriendo, pasas sin dormir y llega a casa, ¿no? Y llega contentísima y tú apareces allí en escena sin dormir y empiezas a largar desde aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nivel de conciencia hay que tener para hablar desde aquí en esos momentos? Claro, primero, hacer conciencia de que tú vas a hablar desde el miedo. Y cuando uno habla desde el miedo, desde la rabia, desde la impotencia, desde la frustración, probablemente ese discurso va a doler. Generalmente cuando hablamos así, hacemos un discurso que duele. O sea, ¿cómo eres tan irresponsable? ¿Cómo me puedes hacer sufrir? En fin, ¿no? Porque estoy hablando del miedo. Entonces yo dejo fuera el miedo, sin invalidarlo, pero lo dejo un poquito al lado y busco instalarme en otra plataforma. Y esa plataforma es, ¿qué edad tiene? ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Qué hubiese hecho yo cuando tenía esta edad? Y ahí surge entonces esta capacidad, que es tan difícil también, de validar lo que ha hecho ese chico o esa chica, aunque no estemos en absoluto de acuerdo. ¿Qué es lo que hizo este papá? ¿No? Validó, le dijo, a los 16 todo se transforma en rabia. Y al validar de esta manera, ya hay conexión, ¿no? El concepto maravilloso de la conexión emocional. Ese chico abrió su mente a escuchar al papá. O sea, cuando tú dices, hija, a tu edad me encantaba todo este grupo, todo este fiesta, ¿no? El compartir, me encantaba. Y probablemente si yo hubiese tenido celular en esa época, me olvido de avisar, porque lo estoy pasando muy bien. Pero también es importante tener presente que hay otro que te ama, ¿no? Que te está pensando en ti y que le tiene miedo. ¿A qué? No a ti, porque creo 100% en ti. Le tiene miedo al mundo. Que te hayan hecho algo, que te haya pasado algo, en fin, ¿verdad? Entonces, están llenos de miedos. Llenos de miedos. Entonces a lo mejor tú no estás de acuerdo con mi miedo, porque a los 16 años somos tan valientes y nos sentimos tan invulnerables. Por lo tanto yo respeto ese sentimiento tuyo de invulnerabilidad, pero quisiera que te pusieras en mi lugar. Yo ya no tengo 16 y por lo tanto estoy lleno de miedo, tengo miedo. ¿Qué te parece si conversamos? ¿Qué te parece si tomamos un acuerdo? Y les aseguro, o sea, yo les digo a los papás, esto es una frase muy chilena, se los doy firmados, le decimos, le ponemos la firma, de que ese chico, esa chica se va a abrir a escucharte, ¿no? Y la próxima vez va a decir, voy a estar atento al celular porque si me llama mi mamá o mi papá, ¿no? ¿Por qué razón? A veces me dicen, ¿pero qué le hace a usted afirmar que va a estar pendiente? Yo digo, porque el corazón de todos los chicos es muy bueno. Nuestro corazón se comienza a malear bastante después, pero es bueno, aun cuando esté lleno de dolor, aunque esté lleno de frustración, lleno de recelo, lleno de venganza, el corazón de los chicos es muy bueno. Entonces van a escuchar. Nos quieren mucho,
también. O sea, aunque a veces digan, lo detesto, pero nos queremos mucho. Yo me he preguntado a veces por qué el corazón, no sé si será así o no, es el único órgano que no sufre cáncer. Qué linda pregunta, ¿no? Me lo he preguntado alguna vez y aprovecho que está... Que mira, nunca lo había pensado y soy médico. Claro, pues yo lo había tenemos pensado cáncer. Y te aprovecho porque te tengo aquí para preguntarte por qué el corazón no enferma de cáncer. Qué difícil pregunta. Yo aventuraría una hipótesis solamente, no lo sé. ¿Qué sientes? No lo sé. Yo siento que en el corazón, y muy específicamente en el cerebro, en el corazón, reside la divinidad. Y como es la divinidad, no se puede enfermar. Es incorruptible. No se puede enfermar. Es una muy linda pregunta. Y recuerdo a alguien que me hizo esa pregunta en la ciudad de La Serena. Cuando yo hablé del cerebro y el corazón, me dijo, significa que cuando una persona tiene un infarto cardíaco que compromete la aurícula, el ventrículo derecho, esa persona pierde su capacidad de comunicación a través del corazón. Y fue una pregunta bien desafiante también, porque dije, no lo sé, no lo había pensado. Ahora, en la medicina nos enseñan siempre el valor, el poder de la compensación de los tejidos, es lo que se llama la función espuria, que le llaman, vicaria, la función vicaria. Y es que si una zona del cuerpo se enferma y se daña, la que está sana alrededor toma su función. Entonces yo le dije, lo único que te puedo responder es que probablemente si esa zona quedó dañada por un infarto, las zonas aledañas van a tomar su función. Pero esta pregunta es más potente todavía, porque el cáncer para mí por lo menos es quizá la expresión más potente de cuando el dolor se hace cuerpo, ¿no? Cuando el dolor emocional se corporaliza, ahí aparece el cáncer. Yo pienso como médico que solo el 10% de todos los cánceres tienen que ver con mutaciones genéticas. El 90% tiene que ver con mucho dolor, con mucha pena, con mucha frustración, con mucha soledad, con mucho desamparo. Muchas emociones ahí. Muchas emociones, claro. Sí. Así que la respuesta sería, porque probablemente si alguien dice, ¿cómo sabes que eres divino? A lo mejor yo diría, porque tengo corazón, ¿no? Probablemente. Pero cuando uno dice corazón, personificamos en el músculo, pero lo hermoso es que no es el músculo, es lo que hay al interior del músculo. Y eso es un descubrimiento reciente. Y este descubrimiento lo hizo una francesa, que es profesora de matemáticas, y que se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en física cuántica. Y ella empezó a sospechar que todo el poder que tenemos nosotros acá no podía ser el poder de un músculo, que es un pensamiento de niño. Los niños dirían eso, ¿no? ¿Por qué va a tener poder un músculo? Y dijo, adentro del corazón tiene que haber algo. Y lo descubrió, ¿no? Porque claro, un músculo, tenemos tantos músculos, podría ser el bíceps, ¿no? Pero dijo, no, adentro del corazón tiene que haber algo. Y ahora, si uno dice, ¿qué es exactamente lo que pudiéramos adjudicarle el concepto de divinidad? Bueno, ahí volvemos a la ciencia. Yo diría, probablemente la información que se activa en el ADN es diferente. Hay una activación del ADN que es completamente distinta, es otra información. Sí, yo llegué a una conclusión para mí, romántica, que a mí me va y me gusta. La romántica creo que no la he compartido nunca, lo voy a compartir contigo y con todo el que quiera escuchar, ¿no? Para mí, todas las enfermedades tienen una causa profunda que está oculta, que los médicos no suelen tratar nada más que la manifestación de eso, ¿no? Si alguien se rompe una pierna, voy a curar la pierna, ha tenido un accidente. No, ese accidente está producido por algo profundo que te ha hecho que el cuerpo tenga, igual que el cáncer, hay algo profundo que no se busca, en la medicina ortodoxa, digamos, no se busca esa causa profunda y sí se atiende la causa física, digamos. Sí. Y la causa física del cáncer, para mí, mi formación es de economía, economista, de auditoría de empresas, y no tiene nada que ver con esto, ¿vale? O sea que, perdona si digo alguna burrada porque no tiene nada que ver. Pero te digo que es algo romántico que yo siento así, ¿no? Esa causa física, que no la profunda del cáncer, es que un grupo de células, un órgano, empieza a trabajar para sí mismo. En vez de colaborar en la unidad de todo, empieza a trabajar para sí. Se hace independiente, ¿ves? En vez de ser interdependiente, con todos los organismos del cuerpo funcionando
cada órgano es independiente, pero actúan de forma interdependiente todos para conseguir la vida. Para mí es así. El equilibrio. Y el corazón es algo muy complejo, yo no me atrevería a definirlo, pero formado por neuronas, ya se ha demostrado científicamente que tienen por lo menos muchísimas más que el cerebro, de más calidad. No, que tiene nunca, muchas menos. menos, pero de mucha más calidad. De mucha más calidad, son muchísimas Mucho más menos, casi 10.000 veces menos, sí. pero de muy potentes, ¿no? Sí. Muy potentes. Vale. Tiene neuronas como el cerebro, pero nunca trabaja para sí, trabaja para todos. Entonces un poquito el concepto de espató. Hay órganos que trabajan para sí y desarrollan un cáncer, producto de algo profundo, pero bueno, se manifiesta así. Y el corazón nunca trabaja para sí, trabaja para todos. Y al trabajar para todos tiene el concepto de amor global. Por tanto, tú dices reside la divinidad. Para mí la divinidad está en todo, en todo. Lo que pasa es que en el corazón esa divinidad está ordenada. Y en otros sitios se desordena. Entonces produce un desequilibrio. Pero el corazón, y es la respuesta romántica que para mí me he hecho, insisto, la primera vez que lo comparto, y me encanta, porque para mí me vale, es un órgano que trabaja para todos. Por tanto, nunca trabaja para sí mismo y por tanto no manifiesta cáncer precisamente por eso. Es hermosa y a lo mejor acá también están ustedes de acuerdo en dos cosas. Uno, es que es lo más científico que hay, ¿no? Y eso no invalida que sea romántico, porque detrás de lo romántico también hay mucha ciencia. La ciencia es romántica, la ciencia es poesía pura, ¿no? La belleza de la ciencia la coloca más en el ámbito de la poesía. Y como hipótesis es absolutamente plausible, porque quizás todos los males de la humanidad tienen que ver con la separación. Cuando actuamos separadamente, cuando no nos vemos como sistema, cuando no nos vemos como unidad, ahí vienen todos los males. Y por lo tanto es una hipótesis científica, lo que no invalida que sea romántica. Es muy interesante. A mí por lo menos me encanta. Sí, es muy linda. Porque, pensar así o sentir así. Sí, digo, por supuesto. Entonces claro, es un ejemplo. O sea, si lo tomo como ejemplo para mi vida, es un ejemplo. Si mi vida, en lugar de pensar en mí, pensar en los que son como yo, pienso en la totalidad, en todos, y me pongo al servicio de todos, que es lo que hace el corazón para mí, pues nunca va a enfermar de cáncer. Tendrá otras cosas, ¿no? Llegará un momento en la vida que falla y entonces ya se acaba todo, ¿no? Pero a mí me encanta particularmente. Es muy lindo. Bueno, una de las visiones, de las cosmovisiones que más me gusta a mí es la cosmovisión de los pueblos andinos, acá en el norte de Chile, Bolivia, ¿no? Aymaras, quechuas. Ellos tienen dos conceptos. Uno es el concepto de Ayllu. Ayllu es la gran familia. Y la gran familia son círculos concéntricos que se van alejando cada vez más, hasta que finalmente la gran familia es planetaria e incluye todo. Pero comienza por la gran familia tuya, ¿no? Y esta familia tiene que aprender que alrededor de ella hay una familia más grande y más grande y más grande. Entonces, en el concepto de Ayllu y Ayni también está la colaboración, está la cooperación, el que nada es mío, todo es de todos. Y se produce, por ejemplo, conflictos cuando los niños van a escuelas comunitarias y todo lo que tienen allí en la escuela es de todos. Los cuadernos son de todos, los lápices son de todos. Y luego llegan a una escuela chilena, ¿no? En alguna ciudad, y dicen, no tomes eso, porque eso es de Juanito. No. Pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Esto no es tuyo. O sea, nosotros, la sociedad occidental, separamos. Y a veces las madres son feroces en la separación. O sea, ¿cómo puedes haber convidado lo que llevabas tú para la merienda? ¿No? Porque eso era tuyo, no tenías por qué convidarlo. Fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Bueno, quiero aprovecharte también para muchas cosas y en concreto para la Fundación tiene muchos proyectos, ¿no? Y para comentar uno de los proyectos que ya veremos si se desarrolla, que es establecer una forma distinta de vivir. Y en esa forma distinta de vivir se trata de compartir muchas cosas, entre ellas la educación. Para mí, y resumo, una educación desde pequeñitos los niños sería una educación que esté basada en los dones y talentos de los niños. Estaría en agrupar a los niños, dar una formación, si quieres, común, generalista, de geografía, de escribir, de matemáticas, pero básica,
Y después agrupar a los niños por dones y talentos. Los niños es muy fácil descubrir cuáles son sus dones y talentos, muy fácil. Después ya nos encargamos los padres de decirle que no, que tienes que ser economista como tu padre o médico como tu padre, que ahí es donde va a ganar dinero, no es lo pintando, no cantando, lo que sea, ¿no? Agrupar a los niños por dones y talentos y que sea una persona, su profesor, que tenga ese don y talento, lo tenga desarrollado y enseñarles técnicas para potenciar esos dones y talentos. Porque en la educación tradicional, cuando un niño es muy bueno en música y malo en matemáticas, le pone un profesor de matemáticas. En vez de música. Justamente. Hacemos todo lo contrario. Entonces esa educación yo la visualizo, una educación que tiene que venir, pero tenemos que empezar a crearla primero mentalmente, porque todo se manifiesta primero en lo sutil y después en lo físico, pero hay que empezar a crearla. Así es. Y yo la creo mentalmente agrupando a niños de todas las edades, da igual un niño de 3 años o un niño de 12, si su don es la música, su pasión es esa, da igual la edad. Después la formación, digamos, común será aparte, ¿no? Pero una formación básica común y después dones y talentos. Y a partir de eso ayudarlos a potenciar su don y talento, a acompañarlos a que desarrollen, dándole herramientas, dándole ejemplos, dándole todo y escuchándolo, por supuesto. Así visualizo yo una educación dentro de poco, en lugar de la actual, ¿no? De eso, de tienes que memorizar, tienes que... ¿Cómo visualizas tú para ir creando una educación nueva? Yo siento y pienso y sostengo que la educación actual en muchos lugares del mundo occidental va a morir, ha comenzado a morir y tenemos que acelerar su muerte. Es como decir, este sistema ya no va a funcionar y tenemos que crear otro, pero en la creación de ese otro tenemos que ser muy lúcidos nuevamente, ¿no? Muy conscientes, y si vamos a crear algo tiene que ser algo radicalmente diferente, pero que tenga un sustento, que tenga una base. ¿Y cuál debe ser esa base? Precisamente lo que sostenemos, lo que creemos firmemente, ¿no? Y que es en una nueva sociedad. Entonces tenemos que crear una educación para una nueva sociedad. Porque yo digo siempre, los niños acá en Chile y probablemente en otros países son estafados por el adulto. Nosotros los estafamos. Sin querer, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, no es que queramos hacerlo, claro. Pero sí, con nuestras convicciones. Pero hay que quitar la culpabilidad a los padres, que ya nos consideramos tan culpables por no saber hacerlo, porque es inconsciente, o sea, no sabemos hacerlo de otra forma. Por eso, dar estas ideas. Así es, nos estafamos posiblemente en forma involuntaria por nuestros sistemas de creencias, por nuestras convicciones, por lo que creemos que es bueno, pero que no lo hemos sometido a juicio. Sí. Entonces, hoy día es quizás el momento de que todo tenemos que someterlo a juicio. Yo a veces me sorprendo a mí misma diciendo, a ver, ¿pero de qué hablo cuando hablo de esto? ¿Pero qué quiero decir cuando estoy diciendo esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educar? O sea, poner todo en tela de juicio, pero siempre con un sustento, con algo, con un piso. A ver, yo cuestiono el concepto de educación que uso porque desde esta plataforma veo que voy por un camino errado y busco entonces otro camino. Sí, porque también no se trata de, como dices muy bien tú, culpabilizarlos, porque lo hacen con la mejor buena intención. Algunas veces, otras veces no. No. Entonces, a mí me parece muy importante conducir a la actual educación a que muera de muerte natural y que paralelamente vayamos creando otra. Y esa otra se debiera instalar valorando y pensando en toda la gran magnitud de los recursos y los talentos de los niños. Y por eso cuando hicimos esta revista, que fue ya el 2012, va a ser ya 7 años, nosotros dijimos, tenemos que mostrar que los talento musical, que los niños tienen tantos talentos y que estos talentos se expresan de tantas maneras, y la educación en Chile solamente fomenta 2 o 3, ¿no? y le dan demasiada importancia a uno de esos talentos, que es lo que llamamos la inteligencia académica, ¿no? Sí. La capacidad de responder a la educación como se consigue académicamente, cognitivamente. Es muy lindo el camino que ustedes plantean, ¿no? Es muy lindo y es muy válido, y es lo que hay que hacer, y probablemente así fue en los albores de los tiempos. Yo me imagino comunidades prehistóricas en que los niños hacían música, ahuecaban cañas, ¿no? para hacer música de flauta, hacían
arte, en fin, y todo esto era formación para más adelante. Entonces, a mí me parece que sí, que está bien encaminado. Tenemos que tener una visión distinta de educación. Sí, basada en el amor, en el compartir, en potenciar lo que cada uno tenemos dentro, que no es ni mejor ni peor que nadie, es distinto. Cada uno es distinto y es hermoso si miramos la naturaleza. Sí. La naturaleza está formada por diversidad, pero toda esa diversidad tiene un elemento común, que es cómo da y con tanta generosidad, sin mirar a quién, ¿no? La naturaleza da sin mirar a quién. Sí, yo suelo decir que el árbol no coge y hace una presa y este agua es para mí y tú no tienes ya agua. Y si hay poca agua, se reparte. Y si hay mucha menos agua, pues bueno, hay quien se seca. Incluso ahí la naturaleza nos dice también que cuando hay poca agua y hay sequía, la propia naturaleza tiene sus mecanismos para desecarse y una vez que llegue la temporada de lluvia, otra vez regenera la vida. Y si vamos a las profundidades de la tierra y miramos las raíces son exactamente lo contrario a separación, ¿no? Que son unidad. Y entonces cuando hay un arbolito que está creciendo y está este otro que tiene grandes raíces, echa afluentes, manda afluentes a las pequeñas raicillas del arbolito pequeño para fortalecerlo. ¿Hay algo más generoso que eso? La naturaleza entera está llena de generosidad. La naturaleza, que me encanta, es un gran maestro, porque vive constantemente en el presente. Igual que las mascotas, los animales, igual que los niños pequeños, viven el presente. Yo suelo decir que a los niños pequeños les gusta hasta su caca. Sí, exactamente. Hasta que los padres dicen, no, caca, eso es sucio. Eso es sucio. Pero es verdad. Y empezamos a meterle ya cosas y digo, Dios mío, ¿qué hacemos qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿No? ¿Cómo estamos haciendo? Y ahora, ¿cómo aprendemos a desaprender todo lo que hemos aprendido? He ahí el gran dilema, ¿no? ¿Cómo desaprendemos lo que hemos aprendido por siglos? ¿Cómo desaprender? Yo confío, y vuelvo nuevamente a la ciencia. Para mí la ciencia tiene todas las respuestas. Yo confío mucho en este fenómeno que se conoce desde hace poco, que es la epigénesis. La epigénesis es el ambiente actuando sobre los genes para modificarlos. Entonces, si nosotros hemos mantenido un grupo de genes activados, que son los genes de la separación, del egoísmo, del destruir al otro para poder yo sostenerme, desde la epigénesis podemos cambiarlo, cambiamos nuestra información genética. ¿Y cómo lo hacemos? Si hay un grupo cada vez mayor de personas conscientes, lúcidas, generosas y que van más allá de sus propios intereses, si hacemos un grupo cada vez más grande, ese grupo va a tener fuerza epigenética y lo vamos a lograr. Y después va a ser tan fácil porque luego vamos a tener otra información genética. Entonces nadie se va a acordar del egoísmo, de la separación, porque vamos a estar programados de otra manera. Y si me dicen a mí, ¿y de qué manera vamos a estar programados? Yo diría lo que dices tú. Vamos a estar programados como árboles, como animales y como niños. Ahí está el gran secreto. Es una programación primigenia, ¿no? Primaria, que es la que tiene más valor. Pero qué trabajo nos cuesta desaprender. Son muchos, no años, sino siglos o muchos miles de años de evolución para crear este cerebro, ¿no? Y una pregunta suelo hacer, digo, ¿qué es más sabio, el cerebro o el cuerpo? Suelo preguntar, ¿qué es más sabio, el cerebro o el cuerpo? No hay respuesta a esa pregunta, porque cerebro y cuerpo están indisolublemente unidos. Somos una unidad. El cerebro no está separado del cuerpo. Pero lo hago de otra forma. ¿El cerebro humano o el cuerpo? Vuelvo a decir, no podría separarlos. ¿No? No. Para mí el cuerpo es mucho más sabio, porque el cerebro humano tiene relativamente pocos miles de años, pero nuestro cuerpo es producto de una evolución de muchísimos eones. Se pierde en el tiempo nuestro cuerpo. Por eso, de hecho, digo el cerebro humano. Claro. Nuestro cerebro es, para mí, también es romántico, lo quiero creer así. El cerebro humano para mí es mucho más, es muy nuevo. Por tanto, nuestra mente es muy reciente. ¿Y a quién le echamos cuenta? ¿A esto o a esto?
Porque el cuerpo es sabio. Yo lo cambiaría. La mente no. Claro. Yo lo cambiaría. ¿Sabes qué diría? La corteza cerebral o el cuerpo. Porque cuando hablamos de cerebro estamos incorporando muchos cerebros, ¿no? Y Me refiero a la mente. La mente, claro. Y la mente es la corteza cerebral. Pues la porque mente. si vamos al cerebro, está el cerebro más básico, ¿no? Que algunos han llamado el cerebro reptiliano. Luego está el cerebro mamífero, luego está la corteza cerebral o neocerebro. Entonces diría, si frente a tu pregunta, ¿qué es más sabio, la corteza cerebral La mente. o la mente o el cuerpo? o el cuerpo? Sin duda alguna, el cuerpo. ¿Y dónde prestamos atención? ¿A quién le echamos cuenta? A la mente. Habitualmente estamos con la mente, le damos mucho valor a la mente. Se nos ha olvidado escuchar al cuerpo. Así es. Y mi pregunta, Amanda, Sí. ¿cómo escuchamos a nuestro cuerpo? Girando nuestra mirada al interior, aprendiendo de personas que tienen un mensaje diferente. Yo pienso que yo estoy segura que muchas personas que yo les hablase de MCA, muchas de ellas se mostrarían completamente escépticas y me mirarían como diciendo, ¿hacia dónde está girando esta doctora? ¿Cómo está abandonando el ámbito límpido y maravilloso y proactivo de la ciencia para irse al esoterismo? Y yo diría, tienes mucho miedo. Esa sería mi respuesta. Si tú afirmas eso es porque tienes mucho miedo. Cuando venzas tu miedo, te vas a acercar a este ámbito. Yo lo veo en algunos jóvenes que son muy intelectuales y que están aferrados a sus teorías, ¿no? Y que no quieren abrir los oídos o los ojos. Entonces, vence tu miedo. ¿Sí? No tengas miedo y ahí te vas a poder empezar a acercar. René Descartes hizo mucho daño. Mucho daño, cogito, mira, pienso, luego existo. Fíjate, existo porque pienso, ¿no? Porque pienso, siento mi cuerpo y entonces sé que estoy vivo. Sí. Y cuando siento mi cuerpo, veo mi cuerpo como una unidad con todo el resto. Ahora estoy vivo, Sí. ¿cierto? Sí. Hizo mucho daño. Y hay muchas personas, porque he tenido cerca, que dicen, no, yo soy libre porque soy libre pensador, digo lo que pienso y tal, y yo digo con todo mi amor y todo el respeto, y con todo el respeto, digo, me parece que eres esclavo de tus pensamientos, esclavo de tu mente, esclavo de tu ego. En lugar de ser libre y de tener tu mente controlada, tu mente no eres tú, tus pensamientos no son tú, no eres tú. Podríamos crear un nuevo concepto. Yo soy libre porque soy libre sentidor. ¿Verdad? Sí, a mí me gusta decir lo que decía soy libre sentidor. el Tolteca, ¿no? De los 4 acuerdos, que es ser libre, es llegar a ser quien realmente eres, quien es libre, quien llega a ser quien realmente es. A mí me encanta. Solo que descubrir quién realmente eres puede tomar muchos años. Bueno, Muchos. en eso Pero estamos, no en tenemos eso prisa. no tenemos prisa, exactamente. No Así tenemos es. prisa. Bueno, tenemos muchísimas cosas para compartir y nos están avisando Que ya tenemos, me parece bien. Queda poco tiempo, pero se me hace muy corto, Amanda, porque son muchísimas cosas para compartir y tener la oportunidad de tener a una neurocientífica, además experta en educación con tanta experiencia, es un auténtico lujo y placer y agradecido. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que compartieras tú cosas importantes para los tiempos que estamos viviendo, no solo para los jóvenes, sino para todos, porque lo que hablamos de los jóvenes y tú tienes experiencia, para mí es válido para todos. O sea, actuar en vez de la mente, hemos hablado del camino, cómo hacemos en lugar de seguir guiándonos por la mente, de bajar al corazón, cómo podemos hacer ese camino, esa transición, para que cuando una situación, no es la teoría la sabemos, lo he repetido varias veces y no me canso de repetirlo, mi hijo me lo dice. Dice, papá, es que tú, digo, hijo, la teoría me la sé, pero ahora me toca practicar. Practicar, y en eso estamos, en practicar. Para ir terminando, ¿qué en base a tu experiencia nos podría decir? Para mí lo importante es pasar, hacer ese camino, esa transición, que está muy cerca, pero está tan lejos de ese paso de la mente al corazón. ¿Cómo podemos pasar? ¿Qué recomendaciones prácticas? ¿Qué puntos, si se puede resumir en puntos, ¿no? Podemos hacer? Lo has dicho, ¿no? A lo largo de todas nuestras charlas, sí. Lo has compartido, pero un poquito para resumir como colofón, porque lo considero importante insistir en cosas que son realmente importantes. Yo destacaría 2. Una de ellas la has dicho tú al comienzo y que me parece tan válida. Voy a partir por la otra. Estamos muchos hoy día en el planeta preocupados enormemente
por la velocidad vertiginosa de la extinción de muchas especies, ¿verdad? Sí. Eso es un fenómeno al que ni siquiera se le ha prestado mucha atención, como por ejemplo el cambio de temperatura de los mares ha desfasado el ciclo digamos, de reproducción de los corales. Entonces, dentro de unas 2 o 3 décadas ya no va a haber más corales, porque no van a poder fecundarse, precisamente por ese cambio. Bueno, la naturaleza es un grito desgarrador y a través de las especies que se están extinguiendo. Pero yo le digo muchas veces a los padres, a los profesores, podríamos hacer una lista, varios días haciendo una lista de todas las especies en extinción, y les aseguro que no vamos a incluir aquellos animalitos que están en extinción, que los vemos todos los días y no los miramos como que estuviesen en extinción, y que son los niños. Los niños son una especie en extinción, porque esta especie dura, yo les digo, entre 20 y 25 años. Y de aquí en adelante ya no existe. ¿Por qué? Porque comienza otra especie, radicalmente diferente, que es la especie adulta. La especie humana adulta es totalmente diferente a la especie humana niño. Sí, me permite un segundo nada más. Y yo incluso me planteo hasta qué punto los niños, como niños, están desapareciendo cuando veo a niños pequeños con esto. Con esto, todo el día. Para que estén quietos en un restaurante le dan esto. Es pavoroso. Para que estén en un sitio, para que estén quietos, niños pequeños. Así es. Que no saben andar y están esto. En Chile va a partir de no los solo 10 meses. La edad que tú dices, sino esa niñez donde son auténticamente naturaleza, viven el presente, son naturaleza divina. Así es. Le damos esto. Así es. Entonces yo digo, por favor, miremos a la especie en extinción más cercana que tenemos y tomémosla en cuenta y pensemos qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Que es un poco lo que dices tú, los estamos destruyendo, destruyendo su infancia, ya desde antes de nacer muchas veces, y esto continúa hasta después de los 20 años. Entonces yo diría, eso es lo primero. Si nosotros queremos hacer este camino de desaprender lo que aprendimos algún día que nos ha hecho tanto daño y aprender lo que creemos verdaderamente que nos va a conducir al bienestar y a la felicidad, miremos a los niños. Eso es lo primero. Pero alguien me dice, bueno, los miro, pero ¿qué tengo que ver en ellos? Y ahí viene la segunda respuesta. Tenemos que verlos como maestros. Los niños son nuestros maestros. Cada gesto, cada comentario, cada mirada, cada opinión que ellos emiten, debiéramos anotarla, llevarla a la cama, reflexionarla, darle una importancia enorme. Ellos son nuestros maestros, son los primeros maestros que tenemos y que están a la par con otros maestros que, como hemos dicho tanto, que son los animales y que es la naturaleza. Yo hace poco me sirvieron un líquido, me acuerdo, era una gaseosa para el almuerzo, entonces yo dije, no gracias, yo no tomo líquido con el almuerzo. Dice, ¿y dónde leyó eso, que no tomar líquidos no es bueno para almorzar? Yo dije, no lo he leído, me lo enseñaron mis maestros. ¿Y quiénes son sus maestros? Inmediatamente anotar, mis perros. Mis perros no suspenden la comida seca para ir a tomar agua. Ellos primero comen, terminan el plato y luego, un rato después, van a tomar agua. Se me miró como diciendo, qué decepción. Yo pensé que iba a nombrar a alguien importante, no sé, el Dalai Lama. No, ellos son nuestros maestros. Yo digo, si yo he aprendido algo importante, consistente para las neurociencias aplicadas a la educación, yo lo he aprendido de mis animales, mis perros, mis gatos. Ellos han sido mis maestros y sigo aprendiendo todos los días, solo que para poder aprender de ellos hay que prestar atención plena. No hay que verlos solamente, sino que hay que observarlos, tomar nota, ¿no?, de lo que hacen. Entonces yo diría esas dos cosas. Y si pudiese agregar una tercera, que creo que está latente en todo lo que tú dices, en todo lo que ustedes hacen, es la humildad. Es la humildad. O sea, si somos humildes, podemos realmente ver a los niños como maestros, podemos ver a los animales como nuestros maestros y podemos aceptar que si no actuamos ahora, en un tiempo más, el niño se extinguió. La humildad nos ayuda muchísimo. Sí. Pero es muy difícil encontrar en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las humanidades, personas humildes. El ego
Potente. El ego es muy potente. Y en el mundo espiritual también. Mucho, mucho, mucho. Y yo siempre digo que ojalá, de alguna manera, mis tías, yo las invoco siempre a ellas, ¿no? Porque ellas eran de una humildad. A veces me dicen, ¿qué aprendiste de tus tías? Y yo les digo, aprendí la pereza del poseer. Si ellas me enseñaron algo, me enseñaron la pereza del poseer. No, el poseer para mí no tiene ninguna importancia. Soy perezosa en el deseo de la posesión. Sí. Y lo segundo que aprendí es que eran extraordinariamente humildes. Eran como florcitas del campo, ¿no? Pequeñitas, pasaban desapercibidas, en fin. Entonces... Yo lo de poseer, yo estudié hace poco, me di cuenta, digo, lo que poseo, me posee. Y es así, es así. ¿Y quién es el más infeliz de los seres humanos? El que tiene mucho, ¿no? Que tiene tanto, que da tanto miedo que tiene miedo a todo, que no puede ser feliz, que no puede ir a un parque a caminar solo, ¿no? Tiene que estar con sus guardias. Qué infeliz, qué terrible. El tema de la humildad, y tengo yo un trabajo pendiente de ego potente, sí. Todos tenemos un trabajo pendiente, porque el ego probablemente es uno de las fuerzas más poderosas en nosotros. ¿Qué ocurrió con nuestra especie que nos dotó de un ego tan grande, no? Increíble. Sí. Y educarlo para que esté al servicio del ser es la tarea para mí más importante que tenemos que hacer. No que dirija, sino que se ponga al servicio. Cuando está al servicio del corazón, en vez de el corazón se olvida y estamos al servicio de nuestra mente, está todo loco, ¿no? Nos separa, nos divide, conflicto, hay juicios, pero cuando está a tu servicio es maravilloso, si somos capaces de ponerlo. Yo en ratitos cortitos lo suelo poner muy de tarde en tarde, y esos momentos son magníficos. Son muy importantes. Sí. Yo les digo siempre cuando hablo a otras personas, les digo, esto es tan difícil que yo que estoy siempre en esto, cuando me levanto siempre tengo una plegaria. Y esta plegaria la hago alrededor de las 6:30 de la mañana y digo, Dios, ayúdame a que hoy día yo no enjuicie a nadie. Y compruebo que a las 10 de la mañana ya he enjuiciado a 2 o 3. Y entonces al día siguiente tengo que nuevamente hacer la plegaria. Y pienso en alguien que fue muy importante para mí, que me decía, aspira siempre. No te decepciones porque no lograste algo. Sigue aspirando, hasta que un día lo vas a lograr. Yo digo, espero lograr algún día que me den las 4 de la tarde y no he enjuiciado a nadie. Yo tengo mis propias oraciones, he llegado a la conclusión de que mis oraciones son las que son válidas para mí, pero hay una que especialmente tengo una gran predilección, y es la de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Me encanta. Es muy importante, muy importante. Esa es una de las oraciones más hermosas que se han escrito, ¿no? Me encanta. Que con ese mensaje es de una potencia enorme. Si estuviésemos siempre diciéndolo, probablemente haríamos un fenómeno epigenético en nosotros. Apagaríamos ciertos genes y activaríamos otros. Sí. Bueno, Amanda, tremendamente agradecido. Mi corazón está pleno de emoción, entusiasmado por tu presencia, por poder llegar a un poquito más, y gracias a conocerte un poquito más me voy conociendo yo un poquito más. Muchas gracias. Así que, gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido de escuchar. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias.